Archivo 5. Archivo 7. Archivo 8. No van a ser 50 preguntas porque no hay tanta materia para hacer 50 buenas preguntas. Van a ser quizás 20 o menos. ¿Ok? Por tanto, hoy vamos a hacer un brevísimo repaso. ¿Ok? Y el lunes les voy a dar ese día para que preparen bien el examen. Porque... Profe, voy a poner mi cámara un rato. Están hablando en mi casa. Voy a atender. Es que estoy solo. Ok. Ahorita vuelvo. Perdón. Ok. Bueno, entonces, eso, Luis Emilio, bienvenido, mijo. Estuvo buena la fiesta. Luis Emilio, ¿estás en la tierra? Sí, profe, aquí estoy. Sí, lo mejor que puedes, ¿verdad? Ok. Entonces, chicos, pues nada, que el examen va a ser el próximo miércoles. El lunes, muchachos, el lunes les voy a dar para que estudien y preparen el examen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué archivos, Fernanda Luna, vamos a ver? Según yo es del 5 al 10, ¿no? O sea, el examen. Acabo de decirlo. Al 8. ¿Cuáles son? Ay, profe, el 5, el 7 y el 8. El 5, el 7 y el 8. ¿Por qué el 6 no? Porque no hay, ¿o sí? Exactamente, Fer, no hay. No se puede estudiar lo que no tiene el ser. ¿Ok? Por tanto, 5, 7 y 8 es lo que vamos a hablar. Por favor, quiero que algún valiente o alguna valiente me diga de qué trató el archivo 5 de una manera sintética. De los que nos diferencia funcional y morfológicamente de los animales. ¿Cómo? De lo que nos diferencia funcional y morfológicamente de los animales. O sea, nuestra inteligencia, que se define como la búsqueda de los fines, la libertad, como la búsqueda de los valores, y así. Sí, en el archivo 5 empezamos a ver lo que ya nos diferencia de los animales, que es el conocimiento intelectivo. Hasta antes del conocimiento intelectivo, junto con los animalitos, podíamos tener el conocimiento sensible. ¿Sí o sí? ¿Ok? Bien, pues nosotros vamos más allá de lo sensible y eso se llama trascendencia. Rebasas, José Eduardo, lo material. Cuando tú eres una persona inteligente, quiere decir que tú penetras más allá de la materialidad de las cosas. Lees intelectualmente lo que esto es. Un animal jamás, aunque los dos puedan tener conocimiento sensible, el animalito se encuentra solo con una cosa que si le sirve la usa. Pero tú, además de encontrarte con una cosa que si te sirve te usa, mi querido José Eduardo, además sabes qué es, porque tú puedes entender, leer dentro y tener un conocimiento intelectivo. Y el conocimiento intelectivo, mi querida Paola, no es solamente un flatus vocis. ¿Qué quiere decir flatus vocis? No es solamente un ruido de la voz. Cuando tú dices celular, tú estás diciendo que esto tiene la esencia de celular. No es accidental que lo nombres celular o si lo nombras elefante. El lenguaje
si bien es cierto que ha surgido del hombre, ha surgido como una línea directa que parte desde lo que la cosa es. Esto es algo. Y yo entiendo lo que esto es. En mi humanidad requiero, porque soy hombre, algo, un término para nominarlo. Y ese término es celular. Perdón. Vean esto. A ver. ¿Lo ven? ¿Qué es? Es mi madre que la están vacunando ahora. ¿No les parece una ternura? Sí, profe, 100%. ¿Me permiten ver? Porque mi hermano que la llevó me mandó un... a ver. Pues por lo visto no hay mucha gente. A ver. Ya preparó su brazo. Ya preparó su brazo para que les vea. ¿Saben? Mi madre tiene 87 años. Oye, por cierto, Antonio, ¿ya vacunaron a tu tía? No, pero con 94 años le dio COVID y sobrevivió y está muy bien. Entonces, ¿cómo? O sea, tiene 94 años. ¿Cuál de las dos? ¿La tía Elsa Barrera? La tía Elsa, ajá. Igual ya le dio COVID y sobrevivió y tiene 94. ¿Le dio COVID a tu tía Elsa? Sí. Y está muy bien. Y así tiene 94 años. ¿Le dio COVID hace cuánto? Hace como 2 meses, una cosa así. Y pues está muy bien. ¿Y no le dio el COVID ligerito? No, o sea, sé que sí tuvo una recaída después muy fuerte. O sea, se puso súper grave. Pero ya después, extrañamente, se recuperó muy bien y está muy bien. Qué curioso. Fíjense. Está como si nada, la verdad. Y entonces, pues ya con eso está pues inmunizada, ¿no? Ahorita está, digo, con anticuerpos. De algún modo. O sea, creo que sus hijos no creen mucho en ese tema. Güey, ya que te quedas ¿Cómo? Creo que sus hijos no creen mucho en el tema de la vacuna. O sea, creo que no le hacen mucho caso a todo eso. Pero no, que no la quiere tomar, ¿no? Ajá, pero pues está bien. O sea, creo que de algún modo se inmunizó. Bueno, pues ya está básicamente, ¿no? Está básicamente protegida, ¿no? En el sentido de que... Y te voy a decir una cosa, yo creo que la gente de esa edad de tu tía y de mi mamá, como que vienen con una especie de... No sé, están hechos a prueba de todo, ¿no? Tienen algo, no sé si la alimentación o que antes, no sé, les daba enfermedades y no había, las transfusiones de sangre eran así de lo que caía, no sé, mi madre cuando tenía 10 años le dio tifoidea y le pusieron la sangre de todos sus hermanos, sin saber si eran de la misma o no. De tú a saber todo lo que, los anticuerpos que recogió ahí. Bueno, pues... ok, habiendo dicho esto, perdone la interrupción, ¿qué les estaba diciendo? Ah, bueno, sí, el intelecto, la palabra nombra, nomina, determina el ser de algo, ¿ok? No es como algunos dicen, es que algunos piensan que las palabras surgieron de un buen día, que todos los hombres que existían en esa época se sentaron en fila y empezaron a ver desfilar las cosas y dijeron piedra, árbol, silla,
El lenguaje no surge así. El lenguaje surge de la necesidad de nominar lo que la cosa es y de distinguirla de otras cosas que no son. Por tanto, cuando yo digo piedra, en ese sonido estoy recogiendo la esencia de lo que piedra es. ¿Ok? Entonces, no hay eso de que, ay, bueno, es piedra, pero pudimos haberle llamado elefante. ¿Y cómo sé que lo que usted llama piedra no es elefante en otra persona? Y empezamos a hacer ese tipo de pensamientos bizarros que no tienen de lógica nada. La realidad surge de ella misma, se nos presenta al intelecto, el intelecto recoge la realidad y puesto que somos seres hablantes, no solamente que nos expresamos, sino con lenguaje, el lenguaje sirve para mencionar lo que la cosa es y distinguirla de otras cosas que tienen otra esencia. ¿Ok? Y eso solo lo puede hacer alguien que tiene intelecto. El animal no puede hacerlo. El animal se expresa, claro que se expresa, pero no tiene lenguaje. En el sentido externo, amplio, podríamos decir que sí. El lenguaje corporal, etcétera. Mi perrito cuando me ve se entusiasma y mueve la colita. Cuando lo llevamos al veterinario tiembla. No está hablando. Cuando tiene ganas de ir a correr, ladra. A correr, a caminar. Eso no es comunicación, eso no es en el sentido propio lenguaje. Está comunicando, pero no es una comunicación intelectual. ¿Ok? Entonces, esto es importante entenderlo porque hay un abismo entre el sufrimiento, la felicidad y la realidad animal y el sufrimiento, felicidad, realidad humanos. Nosotros somos los que a veces tendemos a humanizar a los animalitos y les otorgamos características humanas que no tienen y que quisiéramos que tuvieran. Pero un animal, y eso se ve en el capítulo 8, no tiene mérito en nada de lo que hace, ni culpa. Los alacranes, creo que son los alacranes, cuando la hembra da a sus alacrancitos se la comen. Me parece que son los alacranes o algún otro arácnido. Uno podría decir, qué conmovedora madre. Eso significa dar la vida por sus hijos. No, está inscrita en su naturaleza. Las ballenas se suicidan. Pobres ballenas han de tener una crisis existencial. No. Cuando las ballenas, entre comillas, se suicidan, es un instinto que las lleva a hacer ese acto cuando tiene las condicionantes determinadas y no es libre de no hacerlo. Entonces podemos ver a un perrito que me conmueve, el shish. Acuérdense, fíjense, el shish, desde que era pequeñito, allá en Mallorca, que fue donde me lo regalaron, desde que estaba muy pequeñito yo lo llevé a sus primeras vacunas y recuerdo que mientras todos los perros normalmente se ponían nerviosos y gritaban o se ponían así en plan así para la vacuna o a llorar, me acuerdo que cuando a Shish lo puse junto a la doctora que lo iba a vacunar, en lo que la doctora lo iba vacunando, Shish, el dedo que lo vacunaba, lo empezó a lamer todo el tiempo que duró la vacunita, ¿no? Y después de que le dio la vacuna, le siguió lamiendo. Y ¡ay, qué ternura! Sí, y nos inspira mucha ternura, al menos a mí me la inspiró, pero es más lo que yo me imagino que es que lo que realmente es. A veces hay gente que hasta en algún gesto de un perro puede encontrar una sonrisa.
Y los perros no pueden sonreír porque no entienden. Hay perros que están así. No se está riendo. Es un patrón humano que nosotros pretendemos ver en un animal. El animal no entiende, no se ríe, no, solo siente estímulos. Y eso es importante. Pero no nos humanicemos. ¿Y esto de dónde viene? De conocer lo que es el hombre. El hombre lo puede tener porque puede tener todas estas características porque es persona humana. Y tiene inteligencia que le surge de su espíritu, que no es materia, porque si fuera materia, lo que de la materia surge lleva las leyes de la materia y se circunscribe a la materia. Y tú, en tus facultades superiores, me demuestras que no estás circunscrito por la materia, que la puedes trascender e incluso ir en contra de. Shish jamás podrá ir en contra de, a no ser que tenga un impedimento físico, conectándonos con el archivo número 8, que tenga algo que le impida la libertad física, que es la única libertad de la que goza Shish. Pero tú y yo tenemos libertad interna que trasciende la materia. Tu materia te puede estar pidiendo algo y gracias a tu libertad interna puedes elegir otra cosa o incluso lo contrario. ¿Por qué? Porque en ti hay un dato que supera la materia. Bien, ¿quién me puede decir algo del archivo número 7? A saber, la voluntad. Sí, gracias, no se junten tantos, pueden hacer fila. Es de la abolición deliberada. A ver, venga. A ver. Muchachos. Es de la abolición deliberada y no deliberada. A ver, vamos a ver, ¿alguien que quiera decir algo? ¿Escucha? Sí, te escucha, Antonio. Es de la abolición deliberada y de la no deliberada. Sí, la voluntad es de la voluntad, en parte es eso. Y bueno, ¿qué podríamos decir como inicio? Como inicio, ¿qué podríamos decir de la voluntad? Sí, lo primero. Es como que es una capacidad humana, como que para decidir con una cierta libertad lo que queremos o lo que no se desea, que no deseamos. Lo primero que tendríamos que decir de la voluntad humana es que solo se mueve si por un bien. Así es. La voluntad humana, mi querida Susel, solamente se va a poner en acto si detecta un bien. Si detecta un mal, nunca se va a mover. Pero ¿cuál es el quid? Que es un bien en general. Es decir, si mi voluntad percibe como bien algo que realmente es malo, pues lástima. Mi voluntad se va a mover buscando el bien que no hay en eso que cree que sí lo tiene. Pero si mi voluntad se percatase de que eso es un mal, no lo buscaría. Incluso hasta los delincuentes. Un asesino psicópata, para él es un bien la tortura, porque le genera un placer. Y en su forma mentis no hay empatía. Por tanto, él elige lo que le produce placer. Y como ese placer, además, no le genera remordimiento de conciencia, lo realiza. Pero el psicópata no es un loco.
¿Por qué? Porque tiene capacidad para entender y tiene libertad. Que no tenga empatía es otra cosa, pero puede entender que lo que va a hacer es un daño a otra persona, aunque no sienta empatía. Y además tiene libertad para que, aún sintiendo la tendencia a hacer eso que es malo, como entiende que es algo malo, tiene la libertad para decir, no, no lo voy a hacer. No porque sienta que no lo debo hacer, porque no tengo empatía, sino porque entiendo que es algo que genera en otro un sufrimiento que yo no entiendo ni siento. Pero como así es, elijo no hacerlo. Por eso un psicópata sí es responsable de sus actos. Y un esquizofrénico, más. ¿Me entienden? Un animalito que no tiene ni conciencia ni libertad no puede ser culpable. El animal es siento, actúo, siento, actúo, siento, actúo. No hay animales malos y animales buenos. Un león que se come a un venadito todo tierno no es un abuso de poder. Tiene hambre, es lo más fácil de pescar, se lo come, se está comportando como lo que es, león. ¿Pero qué culpa tiene el venadito? Ninguna. ¿Y qué culpa tiene el león? Tampoco ninguna. Porque no hay libertad ni libertad ni conciencia. Pero si Antonio Sarlat se come a Ignacio Candia, pues ahí la cosa es diferente, ¿no? A no ser que Antonio Sarlat esté locuaz. Bien, entonces esto nos conecta directamente también con el tema de la libertad que se encuentra en el capítulo 8. La libertad es fundamental, ¿ok? Y también busca el mayor bien. ¿Y para qué te sirve, Carlita, la libertad? Para autodeterminarte. Para autodeterminarte, ya sea como buena o como mala persona. Si tú tienes conciencia y tienes libertad, eres responsable de tu autodeterminación. Pero ¿qué pasa? Que pueden haber impedimentos de orden patológico que hagan que una persona no pueda autodeterminarse porque ese problema, trastorno o enfermedad mental no le permite una plena autodeterminación. ¿Sí me explico? Una persona que es un enfermo mental, ¿ok? Que tiene, por ejemplo, una enfermedad depresiva diagnosticada profunda. Esa persona, su libertad está mermada. Y por tanto, no puede elegir con suficiente entereza lo que debiera. ¿Sí? Aquí entre nos, ¿a algunos de ustedes le parece agresivo el término enfermo mental? Es que en algún salón una alumna me dijo, maestro, esa palabra es agresiva. No, profe, para nada. Y me dijo que yo tendría que usar otra palabra que me pareció más agresiva. Me dijo, debería decir neurodivergente. Digo, me pareció
Primero no entendí, discúlpenme, yo no entendí por qué decía que era ofensivo. ¿Ok? Porque si yo digo que mi hermano tiene una enfermedad del riñón, no me parece que lo estoy ofendiendo. Una enfermedad mental es una enfermedad. ¿O es que para nosotros sí es un insulto decir que alguien es enfermo? En cuyo caso el problema está en la persona que siente que es un insulto. Es como que yo diga, ¿cómo te llamas? Antonio Sarlat. Por favor, ¿podrías ponerte otro nombre? Porque el nombre Antonio resulta ofensivo. A ver, espérate, el problema es tuyo, mijo. Antonio es Antonio, punto. Que tú te sientas ofendido con ese es, perdón, tu problema, ¿no? Es que muchachos, es que de verdad a mí a veces me pone un poquito nervioso la generación de cristal. Es que si me miras porque me miraste, y si no me miras porque no me miraste, y si dices esto eres agresivo, y si no eres no sé, bro, o sea, por Dios, vamos haciéndonos un poquito más hombres y mujeres fuertecitos. Acuérdate de algo, chico, a ti nadie te puede ofender. Puede decir cosas, incluso si realmente te dijera un insulto, el que queda mal es el otro. Tú sabes lo que eres. A ti nadie te hace porque te diga o deje de decir. Bueno, eso no quiere decir entonces ¡viva el bullying! No, por supuesto que no. Pero tenemos que distinguir cuándo realmente es bullying y cuándo pues es nuestra susceptibilidad exacerbada, pienso yo. Bien, cierro paréntesis porque yo tenía esto que no me dejaba dormir desde hace una semana. Y dije, ¿será que he sido injusto? Pero no, realmente solo en ese salón y solo ese pequeño grupo me parece que pensaban así y sondeando, me pareció que gracias a Dios las demás personas no lo ven como algo agresivo. Bien, perdón. Sin embargo, tenemos la característica de que con la libertad nosotros nos autodeterminamos para bien o para mal. Entonces nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos, ¿ok? A ver, esto no exime que hayan influencias. No sé, yo viví en un entorno familiar muy específico, tuve una niñez determinada, tuve determinadas influencias de mis padres, de mi hermano, de mis amigos, de mi escuela, y todo eso contribuye, no determina cerradamente, contribuye a que yo tenga una serie de inputs, de suministros, para tomar decisiones libres. ¿Ok? Una cosa es que las circunstancias influyan y yo elija, y otra cosa es que las circunstancias rompan mi libertad y me determinen. Orla, dime qué estudias, venga. Psicología, profe. Psicología. Ok. Un negador de la libertad diría, Orla, tú elegiste eso. Pues no. Tú, aunque no lo creas, estabas obligada a elegir eso. Pero no, ¿cómo va a ser? Si yo libremente decidí, eso es lo que tú crees, Orla, pero todo tu pasado te determinó para que sí o sí eligieras psicología. Por lo tanto, no eres un ser libre. Eso, muchachos, es un absurdo, porque en la práctica se demuestra que no es así. Yo puedo tener un montón de influencias para elegir arquitectura y decidir estudiar filosofía. No, pero ese cambio también lo tenía usted obligado. ¿Por qué? Porque hubo otra serie de cosas que lo determinaron a elegir lo otro. En definitiva, esta postura de predeterminismos que niega la libertad, su punto de partida es una afirmación no demostrada, que la libertad no existe. Y puesto que no existe, cualquier cosa que tú digas es la causa por la cual tú no eres libre. Antonio Sarlat. Yo creo que, por ejemplo,
aún teniendo un contexto familiar como muy sesgado, por ejemplo, religioso, no sé, que mis papás sean como muy religiosos y se pueda decir que yo por esta esfera también lo soy, pero pues yo creo que también por la individualidad que tengo, porque no soy el mismo que que mis papás, aunque el contexto haya sido ese, me da la impresión que yo igual recibo las cosas distinto a como ellos lo recibirían, de tal forma que, o sea, por más que como que el ambiente me orilla a ciertas cosas, pero creo que no es el entendimiento el mismo. O sea, como yo siento que no estoy condicionado, a pesar de que el contexto sea muy fuerte. Sí, y no solamente tienes un contexto diferente, sino también tienes una manera diferente de procesar las cosas. Pero el predeterminista, ¿qué te dice? Tu modo de procesar también está predeterminado. O sea, se trata de demostrar una premisa, o más que de demostrar, de justificar una premisa sin dar una razón objetiva. O sea, solo dicen, pues, todo lo que tú crees que haces libremente en realidad está predeterminado. Incluso el cambio respecto de tus papás. ¿Por qué? Porque tu individualidad también está predeterminada. ¿Por qué? Porque hubo otros elementos que la predeterminaron. ¿Como cuáles? Pues como que estudiaste en otra escuela, tuviste un amigo, te dio una enfermedad, tienes, no sé, tienes determinadas personalidad. Todo esto hace que tú no seas libre. Pero no sé si se alcanzan a entender, a fijar. Lo que está tratando esta tesis de decir es de justificar algo que no demuestra. O sea, está justificando algo que no demuestra. O sea, el punto de partida de esta tesis es: no eres libre. A ver, demuéstramelo. Su demostración, ¿cuál pretende ser? Decir que todo lo que está influyendo en ti en realidad no influye, te determina. ¿Por qué? No te llega a ningún punto. Te dice porque lo que elegiste venía ya predeterminado por todo ese pasado. ¿Cómo puedes tener la certeza de que no hubo libertad? No te lo demuestran. Solo te enuncian cosas. Te dicen, tú crees que estás ejerciendo tu libertad, pero en realidad estás predeterminado. A ver, entre estos dos libros, ¿cuál te parece más bonito? Si digo me vas a decir, estabas predeterminado. Y si digo estabas predeterminado. Y si digo pero mañana digo estabas predeterminado. Y si digo y dentro de una semana digo estabas predeterminado. Por este tipo de cosas ilógicas podemos empezar a decir tonterías. Por ejemplo, ¿quién nos garantiza de que este momento que estamos viviendo no es una realidad paralela a la realidad que sí es? Todos estamos en una ficción, pero estamos en el sueño de alguien. ¿Cómo puedes no saber que eso es así? ¿Cómo puedes tú saber que esto que tú dices que es blanco, el otro que también dice que es blanco, en realidad lo ve azul? Pero él a lo azul siempre lo ha llamado blanco, viéndolo azul en tus términos, y tú a lo blanco, que lo ves blanco en tus términos, lo llamas blanco. Al final están hablando y se entienden, pero lo que sus ojos ven es algo azul, y lo que tus ojos ven es algo blanco, solo que tú a lo blanco lo llamas blanco, y él a lo azul lo llama blanco. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Cómo no sabemos que así son las cosas? ¿Cómo yo no sé que a lo mejor Antonio Sarlat es pelirrojo? En mis términos de pelirrojo. Diego podría decir, no, es de cabello castaño. Pero en realidad Diego está viendo color rojo y a lo rojo él lo llama castaño. Y yo
a lo castaño le llamo castaño. Y estamos de acuerdo, Diego y yo, pero en realidad estamos viendo dos cosas diferentes. Esto, muchachos, se llama ociosidad. Podemos comenzar a poner en crisis con dudas absurdas toda la realidad. ¿Por qué? Por lo que dijimos el primer día de clase. Si nosotros le quitamos a la realidad la estructura de verdad que tiene, comenzamos a decir esta serie de tonterías. La realidad tiene un peso específico, por lo cual es realidad. Y yo tengo algo que se llama intelecto, que está diseñado para leer esa realidad como la realidad es. Y por eso puedo vivir con los pies en la tierra. Si nosotros quitamos la verdad de todo, nos quedamos con el opinionismo, el percepcionismo, el consensuismo, la moda, la ideología, un montón de cosas que no son verdad, que son como una cáscara vacía. Esto es el mundo posmoderno. Quitemos la verdad y ¿qué queda? Un caos. No importa lo que debes ser, importa lo que tienes ganas de ser. ¿Por qué? Porque nos han minado la cabeza haciéndonos creer que lo que debes ser es un autoritarismo estúpido. El deber ser no surge de un dogma. El deber ser surge de la naturaleza. ¿Cuál es la temperatura de un cuerpo humano, Diego Trujillo? 36.5. Un cuerpo humano sano. 36.5, 37, por ahí. El rango de 36.5 a 37 es la temperatura de uno. Eso, muchachos, es el deber ser. ¡No! Es una imposición arbitraria. No, de la naturaleza de lo que es una persona humana surge que la temperatura debe ser entre 36.5 y 37. Y si yo no lo respeto, peor para mí. Pero si nosotros quitamos la verdad... Perdón, Aitana. No se preocupe. Entonces, o sea, ¿cuál sería el deber ser de un humano? Ahí ya me perdí un... Ok, esto que acabo de explicar para algo tan material como es la temperatura, podríamos pasarlo al mundo de la moralidad. Es decir, un acto bueno, un acto malo. Lo que la persona humana es. ¿Qué es lo que debe ser el deber ser para un humano? Para eso estamos en esta materia que se llama antropología. Antropología quiere decir el estudio de la persona, del hombre, en cuanto hombre. La medicina estudia al hombre en cuanto a un organismo vivo. La antropología estudia al hombre en cuanto a lo que el hombre es. Si nosotros sabemos qué es el hombre, sabremos qué le corresponde por ser hombre. Si yo sé que esto es un celular, yo sé que se tiene que cargar si no se descarga. Lo tengo que tener cuidado porque nada más puede soportar determinado peso. No lo debo meter al agua. Pero todo eso, ese deber ser del celular, surge de que es celular. Igual yo, si estudio filosóficamente qué es el hombre, de qué está hecho, no solo físico, sino si realmente el hombre tiene una dimensión más allá de lo físico, el hombre por naturaleza que es, de ahí me surgirá, con el hombre yo no puedo hacer esto, yo no debiera hacer esto, y si debiera hacer esto, y debería de promover esto. Los derechos humanos no son simplemente, o no deberían de ser, simplemente ocurrencias de cualquier persona. Los derechos humanos deberían de surgir de la naturaleza misma del ser humano. Por eso, muchachos, cuando se habla del derecho al aborto,
habría que dar un paso atrás. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la persona humana? ¿Qué es el aborto? Si el aborto es quitar un quiste, un granito o lo que fuese, tienes derecho a hacer eso para estar saludable. Pero si el aborto es eliminar a una persona, entonces tendríamos que pensar bien, pero para eso tenemos que estudiar qué es el aborto y qué es lo que tiene una mujer antes de que dé a luz. Aquí entra la filosofía y entra la medicina, para que trabajando juntas descubran qué es lo que hay allí. Entonces, si yo sé qué es, del saber qué es, surge el deber ser. Y después podemos entrar en la casuística. Supongamos, la ciencia y la filosofía determinan que eso que está ahí es una persona, es una persona humana, es un ser humano. Y así lo determina la ciencia, la medicina. Ok, bien, ya me quedó claro que eso es un ser humano. Pero, ¿qué pasa cuando hay una mujer que fue violada a los 13 años? Pero, ¿qué pasa cuando una mujer está a punto de morir si da a luz? Ok, entremos en la casuística, pero iluminados con la verdad. ¿Ok? Y entonces encontraremos alternativas. Ok, una mujer que tiene 13 años y va a dar a luz es un problema horrible. Habría que evitar cualquier embarazo a esa edad. Perfecto, pero puesto que esta niña ya está embarazada, ¿qué toca hacer? La solución fácil es aborto. Como si fuera quitar un quiste. Pero estamos hablando de un ser humano. Entonces, tratemos de encontrar una alternativa, una tercera vía que no implique matar a un ser humano. ¿Cuál puede ser esa? Pues acompañar a esta persona económicamente, psicológicamente, médicamente, con toda la infraestructura y que no se mate. Es que es terrible, pero el aborto nunca va a ser mejor opción, porque nos venden el aborto como si fuera quitarte un quiste. Y esto es una auténtica, tremenda mentira. Cualquier aborto es una violencia extrema al cuerpo. Si la persona ya sufrió una violación, se le está metiendo otro trauma mayor. Todo el organismo cambia en el momento que una mujer queda embarazada. Hormonalmente, orgánicamente hay un cambio que está en función del embarazo. Cuando de sopetón se quita ese estado, se desestructura ese organismo y la persona, ¿ok?, sufre orgánicamente, emocional y espiritualmente, tarde o temprano. Entonces, hay que conocer desde la ciencia y desde la filosofía la realidad de esto. Y después, ¿ok?, elegir lo que se debería de hacer. Mucha gente cuando oye la palabra debe ser, enseguida sale ronchas porque te suena a una imposición autoritaria arbitraria. Y no se trata, aunque existiesen imposiciones autoritarias arbitrarias, en filosofía no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la realidad, de la verdad, de la naturaleza. Entonces, los derechos humanos surgen de lo que la cosa, en el caso de la persona, de lo que la persona es. ¿Ok? Entonces, derecho a matar nunca debería de ser un derecho. Otra cosa es que yo me encuentro una mujer que está gravemente en peligro de vida y está embarazada. Normalmente, ¿qué se hace? Se salva al salvable, que en un 90 y tantos % de los casos suele ser la madre. ¿Por qué?
porque tiene una estructura física mucho más resistente, tiene más, entonces de que se pierdan dos a que se pierda uno, pues yo pongo mi apoyo en salvar al salvable, que casi siempre es la mujer. Entonces, pero eso no quiere decir que entonces mato para que se salve la otra. No. Simplemente pongo todo para que se salve el salvable. Y la consecuencia es que el otro va a morir porque tiene ínfimas posibilidades de salvar. Pero no entro al cuerpo de la mujer para matar a un niño para que la mujer viva, sino que entro en el cuerpo de la mujer con la ciencia para rescatar esa vida que tiene muchas posibilidades de vivir y que en el proceso de salvarla, un efecto no buscado ni deseado es que el no nacido muere. Eso es muy diferente a entrar a matar. ¿Sí me explico? Entonces hay que hacer mucha luz sobre esto, porque como este ejemplo que acabo de poner, existen muchos otros donde el punto de partida no se trata de qué dicen las mayorías o qué dice la ley. Porque en algunas ocasiones las mayorías dijeron estupideces. O en algunas épocas la ley legalizó la esclavitud. Entonces la ley no es garantía de que esté bien, ni el consenso. Por eso se necesita pensamiento crítico. Si voy a decir que la burra es parda, porque tengo los pelos en la mano. No porque lo dice la iglesia, porque lo dice el papa, porque lo dijo la monja, porque lo dijo Barrera, porque lo dice la Anáhuac, porque lo dice Pepito Pérez, porque lo dicen, no. Si lo dicen, que lo digan. Lo que estamos aquí hablando es de lo que es según la realidad y la naturaleza de las cosas. Y bueno, pues esto para aclarar un poco lo que es el tema de la autodeterminación en función de la voluntad, de la libertad que deberían de darse en el contexto de la verdad. Sin embargo, mi libre albedrío me permite elegir incluso contra mi propia naturaleza. Mi libre albedrío me puede hacer elegir cualquier cosa. Y lo hago. Pero, miren, la naturaleza es muy cañona, muchachos. Dicen por ahí, Dios siempre perdona. El hombre a veces perdona y a veces no. La naturaleza nunca perdona. La naturaleza es 1 más 1, 2. Son fórmulas, es una realidad. Cuando yo violento esa naturaleza, por algún lado hace aguas. Todavía cuando yo me relaciono con el hombre, pues puede ser que me toque una persona más o menos buena, más o menos comprensiva, y así me perdonará. Y Dios, pues siempre. Pero la naturaleza es ciega. La atropellas y genera una consecuencia, tarde o temprano, en un campo o en otro. Así es la realidad. Y lo comprobamos históricamente y en nuestra propia piel, tanto en lo orgánico como en lo mental, psicológico y espiritual. Porque tú eres todo eso. Eres un cuerpo orgánico, eres una mente, una psique y tienes espíritu. No solamente 2 de 3, ni 1 de 3. Eres 3 de 3. Shish solamente tiene cuerpo y sentimientos. Chupí Bueno, muchachos, esto que sirva de repaso para estos 5 temas que acabamos de ver.
Pues el lunes que viene lo van a tener libre. ¡Auch! Perdón. El lunes que viene lo van a tener libre para preparar el examen que va a hacer el miércoles. Diego, ¿quieres preguntar algo? No. No, son... Es like, ok. Bueno, pues nada, chicos, que se vea, pues eso, que se porten bien. A ver, José Eduardo, dime. ¿Pueden repetir de nuevo los archivos que tenemos que, pues digamos... 5, archivo 5, archivo 7 y archivo 8. Ok. ¡Romina! ¡Mira, Romina! We miss you, Romy. Aquí ando.